del consejo de la palabra de Dios, y yo sé que Dios está haciendo grandes cosas. Bueno, hoy quería continuar, si ustedes me lo permiten, con el tema que estamos hablando los miércoles, y es de familia. La semana pasada, el miércoles pasado, les hablé del tema del amor y dijimos de lo que es el amor. Y entonces quiero ir y recordar con ustedes en Primera de Corintios, en el capítulo número 13, el versículo número 4, para que entremos y nos pongamos en un poquito de contexto y podamos seguir avanzando con nuestro tema. Entonces dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Oiga bien lo que dice. Versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el versículo número 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oiga, qué increíble este pasaje de cómo es el amor. Y permítame leerlo en otra versión, que es la versión, la Nueva Traducción Viviente, estos mismos versículos del capítulo 13, versículos 4 al 7. Y vamos a mirar cómo habla y nos va a ayudar a entender un poquito más. Entonces escuchen bien cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¡Wow! ¡Qué increíble como dice en la Nueva Traducción Viviente estos versículos acerca del amor! Y una de las cosas que estamos dejando en claro que cuando hablamos del amor es un vínculo que Dios diseñó para sostener el pacto matrimonial, para sostener todas las demás relaciones de amor, porque nosotros también tenemos que saber que no solamente el pacto matrimonial se habla de amor, sino también del amor hacia los hijos. Entonces el vínculo perfecto que Dios diseñó para sostener ese pacto de matrimonio, de familia y todas las demás relaciones se llama el amor. Y saben ustedes que ese es el grande mandamiento que encierra todos los demás mandamientos. Un día un hombre muy letrado, que conocía la ley, que conocía la Torá, le preguntó al Señor y le dijo que cuál era el más grande mandamiento de todos. Y entonces el Señor les dijo cuál era el más grande mandamiento de todos. Y está en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. Y dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y dice el versículo 31, y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Saben ustedes que toda la ley y los profetas, el Señor los resumió en estos dos mandamientos? Y el uno se parece al otro. ¿Por qué? Porque el primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden que la vez pasada les hablé quién era el prójimo. Y el prójimo puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser el hijo, la hija, el suegro, la suegra, puede ser el primo, el vecino, el compañero de trabajo, el compañero de universidad, el jefe. Bueno, el prójimo es la persona más cercana a nosotros. Y por eso el Señor dijo que debemos amar al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y saben que este es el vínculo perfecto que Dios diseñó para sostener
todas las relaciones. ¿Cuál es? El amor. Entonces, el amor es un sentimiento que nace, escuche bien, nos liga a otra persona del sexo opuesto y nos hace responsable de nuestras emociones, experiencias, actitudes frente a él o a ella. Escuche bien, este sentimiento incluye a Dios, a nuestro esposo o esposa, a la familia, a la iglesia, al prójimo. El vínculo perfecto es el amor. La semana pasada les hablaba de cómo el apóstol Pablo decía que si él hablaba lenguas humanas o angélicas y no tiene amor, dice que era como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, en otras palabras, ese ruido que le destiempla a uno las muelas, que uno dice, ¡ay, qué fastidio! Y así es. Puede que sean muy sabios, puedan que sean muy inteligentes, que conozcan muchas artes, pero si no tiene amor, nada es. Él también dijo que el amor va más allá de repartir, de dar, de colocar su cuerpo a ser quemado, repartir todos sus bienes a los pobres o a los que no tienen. Y dice, si hacen eso y no tienen amor, nada es, de nada sirve. Entonces, ¿de qué nos sirve nosotros tener una familia si no la amamos? ¿De qué nos sirve nosotros tener una esposa si no la amamos? ¿De qué nos sirve nosotros tener familia, amigos, tener, no sé, esas relaciones si no los amamos? Y nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 12 al 14, él le da un consejo bien bonito y le dice algo a la iglesia de Colosa. Y quiero que lo leamos y dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, escuche bien, pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, y escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo, sobre todo, vístase de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y mire lo interesante que dice aquí Pablo, y dice que nos vistamos de amor, y dice que el Señor nos llamó para que fuéramos su pueblo, para que fuéramos un pueblo santo, un pueblo escogido. Y entonces empieza a decir que debemos de ser compasivos, bondadosos, humildes, con gentileza, pacientes, y nos empieza a hablar que seamos compasivos y comprensivos con la falta de los demás, y que aprendamos a perdonar. Y él nos dice que nos vistamos de amor. Y entonces cuando dice ahí que nos vistamos de amor, y la Biblia habla mucho de ese vínculo perfecto que es el amor, entonces yo empecé a estudiar y a buscar la definición del amor según Dios, porque si buscamos la definición del amor según los hombres o la filosofía, pues encontraremos muchas cosas que pueden ser muy bonitas, así como les decía la vez pasada de aquella mujer que quería escribir una columna en un periódico sobre el amor, y que el director de este periódico le dijo, ¿y para usted qué es el amor? Y ella empezó a decir, para mí el amor es la rosa más linda que florece en el jardín, el perfume más maravilloso que jamás ningún hombre ha podido inventar. Y el director de este periódico le dijo, muy lindo su definición del amor, pero eso no es amor. Amor es estar con el esposo, con la esposa, en las enfermedades, cambiarle un pañal si tiene que cambiarlo, acompañarlo en el hospital si tiene que ir, cambiar el bebé para que la esposa descanse. Eso es amor. Entonces, amor no son palabras, amor son hechos. Entonces empecé a estudiar y a investigar en la palabra cómo Dios define el amor. Y entonces encontré varias cosas. Y esto lo aplicamos al hogar, a los hijos, a los primos, a los suegros, a la suegra. Oiga bien, a todos se aplica. Entonces quiero que vamos a definir. Número 1, el amor es muerte. ¿Sabe que encontré que la primera definición de amor en la Biblia es muerte?
Y usted dice, ¿muerte? Sí. Juan capítulo 3, versículo 16, dice así, un versículo muy conocido por todos. Dice, porque de tal manera amó, y escuche la palabra, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que Dios nos dio el ejemplo de amor más grande al entregar a su Hijo? ¿Para qué? Para que muriera por todos nosotros y reconciliarnos eternamente con Él. Entonces la primera definición de amor es ¿cuál? Es muerte, es sacrificio. Y ahí nosotros lo podemos ver como el amor, esa definición de sacrificio, de muerte. Y yo les voy a decir que el Señor nos dio el ejemplo, y Dios nos dio el ejemplo al dar a su Hijo, a ser sacrificado, a morir por nosotros en la cruz para reconciliarnos eternamente. Entonces el amor es sacrificio. Y para los que muchas veces dicen, uy, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo, no sé, a mi familia, ¿está usted dispuesto a sacrificarse? ¿Está dispuesto usted a morir? Y no estoy hablando de morir físico, sino de morir a muchas cosas. Yo cuando me casé y estaba soltero, yo tenía mi trabajo y que ganaba mi plata para mis cosas, y yo no pensaba en nadie más. Cuando me caso, ya yo empecé a ver las cosas de otra manera, y ya yo sabía que si tenía una platica para comprar unos zapatos o una camisa para mí, yo ya tenía que pensar en mi esposa. Y ni qué pensar cuando llegó nuestra primera hija, porque Dios mío, yo o compro la camisa para mí, o compraba leche, pañales, y muchas veces esa platica quedaba en el hijo o en la hija, y quedaba ahí en mi esposa. Y ese sacrificio, ese es el acto de muerte del amor, de lo que define. Por eso es que hay muchos que dicen que aman, pero no quieren sacrificarse, no quieren morir a muchas cosas. Y acuérdese que el Señor nos dio ejemplo, entregando su vida por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos amo. Qué lindo esto, ¿no? La primera definición de lo que es el amor. La segunda definición que encontré en la Biblia, que busqué y rebusqué, de amor, es que es un mandato. Y algo bien interesante, que el amor no es una opción, ni es algo que podemos elegir como hijos de Dios. Por eso cuando sintamos que los tanques de amor están desocupándose o están bajos, los llenamos ejercitando este mandato. Y quiero mostrarles en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. Y mire lo que dice acá. Jesús contestó: el mandamiento más importante es este: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igual al de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y sabe que el amor, y la segunda definición, es un mandato. El amor no es una opción, o no es algo que nosotros decidimos elegir, es un mandato, porque el Señor bien lo dijo: amarás. Ahí no está diciendo si quiere, si usted decide, no, amarás. Es un mandato, es una orden. Y por eso la segunda definición de amor que encontré en la Biblia es que es un mandato. Y esto es bien interesante, porque el Señor no nos está diciendo: ustedes verán si quieren amar, ustedes verán, no. Él dijo: amen a su prójimo como a ustedes mismos. Amen al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Entonces, mis amigos, mis hermanos, lo que está diciendo el Señor es que el amor es un mandato. Pero la tercera definición de lo que es el amor es un acto de la voluntad.
Y mire lo que yo estoy diciendo acá, que el amor es un acto de la voluntad. Y se los voy a ilustrar con un pasaje de la Escritura que está en Deuteronomio, en el capítulo número 7, el versículo número 6 al 9. Y escuchen lo que dice, o los que están allí tomando apuntes. Dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Dios y os ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Y mira lo que dice el versículo 8: sino por cuanto Dios los amó. Oiga lo que está diciendo: por cuanto Dios los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y dice el versículo 9: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, ¿qué es el amor? En la tercera definición que encontramos en la palabra es que es un acto de la voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Es que Dios eligió, óigame bien, amarnos a nosotros. Dios eligió amarnos. Amor es una decisión que tomamos, oiga bien, y es respaldada por Dios, porque Dios es amor. Y esto es muy importante que nosotros entendamos, que el amor es una decisión. Usted decide amar, usted decide. Y está respaldada por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Dice que Él eligió amarnos en su voluntad. ¡Qué tremendo! En todo tiempo, sea bueno, sea malo, decidimos ejercer nuestra voluntad de amar. Eso pasa como cuando uno se está casando, que le dice a uno el ministro, el que lo está casando, y lo dice ahí que si uno promete amar a la esposa. Oiga bien, yo recuerdo cuando me casé, que el pastor que nos estaba casando, él le hizo la promesa, cuando estaba haciendo los votos, él dice: usted promete amar a esta mujer, respetarla, estar con ella en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Y yo me acuerdo que él me miraba y me decía: ¿qué hubo? ¿Acepta? Y yo dije: sí, acepto. Y yo ahí no fue porque oí una voz del cielo que me dijo: tienes que hacerlo, o sentí una nube sobrenatural que me vino y que me mostró que no. Yo tomé mi acto de voluntad y dije: voy a amar en todo tiempo. Y por eso es que el amor es un acto de la voluntad. Por eso es que hay personas que en los momentos difíciles abandonan a sus familiares. Hoy hablaba con alguien y muy triste, porque en medio de toda la situación que se está viviendo en el mundo y en nuestro país, y algunas personas están más afectadas que otras en muchas áreas, en la salud, en la economía, por el trabajo. Y hoy hablaba con una persona y me contaba de cómo su hogar se le acabó, porque se quedó sin trabajo, sin empleo, porque la economía, por muchas cosas, y cómo su esposa se fue, como su hijo, y se le acabó su hogar, se le acabó. Y yo decía: Dios mío, qué duro, qué tremendo. Y entonces yo le preguntaba a esa persona, y yo pensé que llevaban 1 año, 2 años de casados, y me dijo: no, 22 años de matrimonio, y se fue a la borda. Entonces yo le dije a esa persona, y yo hablando con él le decía: pero usted no crea que su matrimonio se acabó ahora, o porque se quedó sin empleo, o porque no hay economía. Eso venía en decadencia desde hace mucho tiempo. Ahora es que se manifestó. Y entonces dijo: sí, es verdad, pastor, y empezó a contarme sus cosas. Pero esta persona tomó la decisión en su voluntad de irse, de ya no más. Entonces, por eso es que el amor es un acto
de la voluntad. Usted decide amar. Usted decide amar en las buenas y en las malas, en la salud o en la enfermedad. Usted decide amar. Es como en nuestros hijos. Usted verá y usted decide amarlos cuando le obedecen o cuando nos desobedecen. Es decisión de la voluntad de cada uno de nosotros. Y la cuarta definición de amor que encontré en mi Biblia es que el amor es una habilidad. Escucha bien esto, porque hay gente que muchas veces creen que tienen habilidad para la música, habilidad para el arte, para la pintura, pero saben que el amor también es una habilidad. Y quiero mostrarles un versículo que está en Primera de Juan, en el capítulo número 4, versículo 20 al 21. Primera de Juan 4, 20 al 21. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Oiga lo que dice la palabra, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, que es su prójimo, ya usted sabrá quién es su hermano, quién es el que está con usted, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y dice el versículo 21, y nosotros tenemos este mandato de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y sabe que el amor es una habilidad. Decimos que es una habilidad porque debemos adquirirla y ejercitarla en medio de las circunstancias, de los desafíos que enfrentamos a diario. Que tengamos como pareja, como esposos, como familia, como hermanos, como primos, como amigos. Es decir, todos los días tenemos que ejercitar, tenemos que adquirir cada día más esta habilidad de amor, de lo que es amar. El gran desafío de una familia es tener la habilidad de amarse. Necesitamos entrenamiento y perseverancia, porque cuántas veces, y yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuántas veces hemos querido mandar a tirar todo por un voladero y ya se acabó, ya me cansé, no más, y se cansa uno. Pero el amor es una habilidad que tenemos que trabajarla. Y otra definición que encontré de lo que es el amor es capaz de perdonar. Y aquí me voy a centrar un poquito, porque yo creo mucho en la que es la necesidad de la clínica espiritual, de la sanidad emocional del ser humano. Y esta definición, esta quinta, me voy a detener un poquito porque quiero hablarles que el amor es capaz de perdonar. Y quiero mostrarles en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, dice la palabra, y esto es la oración, parte de la oración modelo del Padre Nuestro. Dice: porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Y dice el 15: mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, la quinta definición del amor es que el amor es capaz de perdonar. Yo le voy a decir a ustedes, si nosotros sabemos que el amor es una habilidad, que el amor es de voluntad, o sea, es voluntad que la ejercemos nosotros, que el amor es un mandato, que el amor también es, oiga bien, es de sacrificio. Entonces, también el amor tiene esa capacidad de perdonar. Y como les he dicho muchas veces, dentro del hogar, dentro de la familia, es mucho lo que tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro esposo, a nuestra pareja, a nuestros hijos? Yo a mis hijos he tenido que perdonarles muchas cosas. Y no viene el tema ahora, pero cuántas cosas. ¿Y por qué los perdonamos? Porque los amamos. Y una de las cosas bien interesantes cuando se habla del perdón, de que el amor es la definición, es capaz de perdonar. Por allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, le hicieron una pregunta al Señor hablando acerca del divorcio. Entonces le dijeron al Señor, cuando le preguntan y dijeron, bueno, pero Moisés permitió dar carta de repudio y repudiar a nuestras mujeres. Esa carta de repudio era de divorcio, de separar. Y entonces el Señor Jesús les contesta a ellos y les dice y les habla del propósito de Dios y les cuenta. Y le dice el versículo
capítulo de Génesis, donde dice: dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces él dice que al principio no fue así. O sea que el plan de Dios no era que hubiese separación. Entonces ellos le preguntan al Señor y le dice: entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de repudio, o sea, divorcio? Y el Señor les contesta y le dice: por la dureza de sus corazones, porque no quieren perdonar. Y yo sé que perdonar, y hemos hablado mucho del perdón, yo sé que perdonar es difícil, y yo sé que perdonar es la cosa más tremenda, tanto que, mi hermano, muchas veces nosotros nos resistimos, pero perdonar es una definición de amor. Perdonar. El Señor Jesús nos ama y nos amó tanto que, estando en la cruz clavado, en el momento de más agonía, de más dolor, que estaba allí a punto de morir, exclamó y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, mire cómo nosotros muchas veces echamos a perder muchas cosas por no perdonar. Y la definición del amor es eso, es capaz de perdonar. Yo le pregunto a los padres: ¿no son capaces ustedes de perdonar a sus hijos? ¿No son capaces ustedes de perdonar la ofensa que alguien les hace? Y algunos muchas veces dicen: no, yo perdono pero no olvido. Y acuérdense que cuando hablamos de la definición de perdonar, dijimos que perdonar es eso. Pero perdonar es nunca olvidar, porque si usted espera olvidar para ya creer que perdona, nunca, porque eso queda ahí. Uno perdona y sana el corazón. Y aunque uno se acuerde de lo que pasó, uno lo acuerda sin dolor, sin rabia, sin frustración, sin coraje. Entonces, el amor tiene la capacidad de arrepentirse y perdonar. Por eso es que vuelvo y lo digo cuando habla en Corintios de la definición del amor, y dice la Biblia que el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no hace nada indebido. Y por eso les digo a ustedes que muchas veces hay personas que quieren que las perdonen, pero cuando hacen todo lo indebido. Y por eso nosotros tenemos que buscar a Dios, buscar la palabra para saber y ser llenos del Espíritu Santo. Hay algunas personas que dicen: ¿y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y ahí donde creen que ser lleno del Espíritu Santo es sentir, yo no sé, y sí, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo sentimos muchas cosas en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, sensaciones, emociones, un gozo sobrenatural. Pero estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios, estar llenos de lo que Dios manda. Y por eso les quiero decir que para que nos perdonen, nosotros también tenemos que saber claramente lo que es el amor. Y vuelvo y se los digo: el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no es egoísta, el amor no se irrita, no guarda rencor, no pierde la fe. El amor nunca deja de ser. Y por eso quiero decirles, esposos, si ustedes aman a sus esposas, pues nunca van a hacer nada indebido porque las aman. Lo mismo la esposa nunca va a hacer nada indebido porque ama a ese hombre. Lo mismo los hijos nunca van a hacer nada indebido porque aman. Por eso es que cuando uno, un familiar, alguna persona que dice que lo ama a uno y hace algo malo, uno dice: eso es lo que dice que me ama. ¿No les pasa a ustedes? Cuando los hijos no le obedecen a uno, cuando algo pasa en la casa y uno dice: ole, y eso no es que usted me ama. Y usted no me está diciendo pues que me ama. Y entonces, ¿por qué me desobedece? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no entra? ¿Por qué se comió lo que no comiera? Y entonces uno siempre saca eso. No es que me ama. Si me ama, pues obedézcame. Entonces mire que el amor no hace nada indebido, no se irrita, no es jactancioso. Toda la definición de lo que es el amor. Entonces, el amor tiene la capacidad de arrepentirse y perdonar. Es un ejercicio que debemos aplicar diariamente. Si no lo hacemos, lucharemos con estorbos en nuestra relación familiar. Si nosotros no luchamos y perdonamos y nos arrepentimos, vamos a tener muchas luchas con muchos estorbos en nuestra relación familiar. Entonces, ¿a quién debemos perdonar? Porque aquí viene la gran pregunta que muchos se hacen. Bueno, ¿y a quién yo debo perdonar?
¿A quién? Y les voy a decir a quién debemos perdonar. Anote pues, tome apunte. Número 1, a nosotros mismos. Y usted dice, ¿cómo? ¿A nosotros mismos? Pues sí, a nosotros mismos. Es los primeros que debemos perdonarnos. A nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque algunos luchan con perdonarse a sí mismo de lo que hicieron en el pasado y viven con sentimientos de culpa porque desconocen que el perdón está basado en la obra de Cristo en la cruz, no en lo que nosotros hacemos. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos condenamos? ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos perdonamos? ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido errores y uno dice, uy, no me lo voy a perdonar jamás, no me lo voy a perdonar? Y nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Hay un pasaje en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 25, donde el Señor dice, y atención a este versículo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos? Muchos de los que están escuchando y escucharán este mensaje en otro momento se están condenando por cosas que hicieron o por las que no hicieron. Y ahí están martirizándose, ahí están acribillándose uno mismo. Y saben que nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que perdonarnos el error que cometimos. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, hay otro versículo que quiero que leamos y está en el Salmo 103, el versículo número 10 al versículo 14. Y mira cómo lo dice aquí el Salmo 103, versículo 10. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadecerá el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Sabe? Para los que se están condenando, para los que muchas veces no han podido perdonarse a sí mismo, lo que ustedes y yo hemos hecho. Yo en el pasado me condenaba a mí mismo por cosas que hice o que dije, o cosas que aún no hice. Y hasta hace algunos años todavía me condenaba a mí mismo y me maltrataba a mí mismo. Y decía, ay, yo sí soy muy bobo. Yo, ¿por qué no dije? ¿O por qué dije? Yo decía, esta boca mía, ¿por qué? Hasta que yo entendí que Dios me dijo, perdónese. Porque yo le pedí a Dios perdón, pero yo no me perdonaba. Y eso suena como tonto, como ridículo, pero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que buscar allí cuántas cosas tenemos que perdonarnos de nosotros. A otros también tenemos que perdonar. Lo segundo es ¿a quién? A otras personas. ¿A quién tiene que perdonar usted? Usted tiene que perdonar a otras personas. Y acuérdese que la definición de amor es capaz de perdonar. Y yo quiero que usted haga una lista de las personas que usted recuerda que lo han herido y coloque ahí ese sentimiento para que usted las pueda perdonar. ¿A quién más debemos perdonar? Y esto va a sonar como raro, pero no me vayan a juzgar antes de darme la oportunidad de explicarlo. Así que escúchenme. ¿A quién más vamos a perdonar? Mire, y esto lo va a decir, la sanidad de pensamientos en contra de Dios. ¿Cómo? Usted dice, pastor, ¿usted está volviendo loco? ¿Cómo así que Dios? ¿Sí? Y yo no estoy diciendo que Dios falle o que Dios se equivoque, porque Dios es perfecto y Él no, mi hermano, y Él no se equivoca. Pero ¿saben algo? Que Dios tiene que ser perdonado. ¿Por qué? No porque comete errores o porque se equivocó. Sin embargo, hay veces nosotros tenemos falsas expectativas de Él que nos han llevado a enojarnos y a guardarle rencor. Estos sentimientos pueden convertirse en un muro entre Dios
y nosotros. Esos pensamientos generalmente tienen como resultado sentimientos de enojo hacia Dios. Y voy a explicar esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado a Dios por algo? No sé, porque se sane una persona, porque nos salga el trabajo, porque Dios nos provea para pagar la deuda, por el hijo que está enfermo. Bueno, en fin, y nosotros sabemos que Dios tiene el poder para hacerlo, pero como que Dios no lo hizo, como que Dios no le dio, y perdóneme la expresión, como que no le dio la gana. Y uno dice, ¿pero por qué? Y cada vez uno suelta ese pensamiento y aunque uno no lo diga, pero uno lo siente ahí en su corazón. Bueno, pero ¿por qué? Si Dios es todopoderoso, si Dios puede hacer lo que Él puede hacer y quiere hacerlo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué permitió que se muriera mi mamá o mi papá o mi hijo si Él podía detener y que no pasara el accidente? Y muchas veces nosotros guardamos como esas cositas ahí, guardamos como esos pensamientos, ¿por qué Dios no lo hizo? Y entonces siempre nos consolamos y decimos, bueno, porque no fue su voluntad, pero nuestros adentros queda ahí como esa sensación de rabia, de frustración, queda como esa sensación ahí de enojo hacia Dios y decimos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Si Él podía hacerlo. Y vuelvo y lo digo, no es que Dios falle, porque Dios es perfecto y no se equivoca, pero debemos expresarle esos sentimientos negativos que tenemos en su contra. Porque yo sé que Dios, yo muchas veces, y yo soy testigo, que muchas veces yo he orado a Dios por cosas y yo sé que Dios las puede hacer, pero como que no. Y entonces yo a veces digo, pero ¿por qué no? Dios, ¿por qué no lo hiciste? Y entonces le queda ahí uno como ese sentimiento, como esa cosita, y sin darnos cuenta, tenemos pensamientos y cosas hacia Dios que debemos sacarlo. Entonces el amor es capaz de perdonar, y vuelvo y lo aclaro, no es que Dios falle ni es que Dios se equivoca, no, porque Él hace todo perfecto. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tenemos una expectativa de Dios y creemos y sabemos que Él puede hacerlo, pero cuando no lo hace decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces ahí hay algo bien sentimiento, y eso puede, si no lo sacamos, si no lo confesamos, eso puede usarlo el enemigo para dañarnos y dañar nuestra familia y dañar la relación familiar. Otro punto que quería tocar en esta noche, y para ir terminando, ir concluyendo acá, es que quiero recomendarles un libro, y hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, de un hombre que llama Gary Chapman. Y ese libro, este hombre habla de los 5 lenguajes del amor. Y entonces este escritor y autor habla de esos 5 lenguajes. Y él dice que los 5 lenguajes del amor, él los definió en estos 5. Tome apunte: dones, servicio, tiempo, tacto y palabras. Oiga bien, entonces ese es el lenguaje del amor que se define. ¿Y por qué quiero hablar y tocar este punto en esta hora? Porque resulta que nosotros vamos a amar, o estamos amando a nuestra familia, amando a nuestros hijos, amando al esposo, amando a la esposa, pero muchas veces nosotros no somos como que capaces de encontrar cómo amarlos. Porque hay veces uno dice, bueno, hay gente tan difícil de amar que yo no sé cómo hago. Y ahí es donde este autor nos regala este libro maravilloso, que si alguno lo quiere, nosotros en el stand de nuestros libros en la iglesia lo vendemos, Los 5 lenguajes del amor, y es bien bonito. Y él usa esto. Y entonces él dice que debemos descubrir cómo amar a nuestros seres queridos, porque todos tienen una manera diferente. Acuérdense que días atrás les hablaba de que hay personas auditivas, hay personas visuales, hay sinestésicos, y cada persona es diferente y tenemos que descubrir a cada persona. Entonces dice que uno de los lenguajes del amor son los dones. Entonces, ¿qué es eso?
tiene que ver con regalos que no siempre deben ser costosos. Hace referencia a los pequeños detalles, o sea, descubrir qué le gusta. Los detalles que son abundantes, por decir, en el noviazgo. ¿Sí me entiende? Y ya después de casados, nada, ni una galletica, ni una chocolatina. Qué cosa tan horrible. Entonces debemos estar pendientes de no agotar este lenguaje de expresar amor y aprecio. Entonces él dice que uno del lenguaje del amor son los dones. ¿Cuál es eso? Los pequeños detalles, esos regalitos, esas florecitas. ¿Se acuerdan ustedes cuando uno estaba enamorado o que el niño iba para la casa y arrancaba la flor en el andén y se la llevaba a la mamá y le decía, mamá, mamá, le traje una flor? Y la mamá, que amaba a su hijo, wow, hijo, me diste el mejor regalo, más lindo. O cuántas veces el esposo le llegaba a la esposa un detallito, cualquier bobadita, y enamora. Entonces, el primer lenguaje que usa este hombre es los dones, que son regalitos, detallitos. No tienen que ser anillos de diamantes de 24 quilates, no, una chocolata, cualquier cosita. Ese es. Hay personas así. El segundo lenguaje del amor es el servicio. Y esto quiero decirlo, el matrimonio, los hijos, los hermanos, los suegros, los primos, pero siempre van a ver que anhelamos servir. ¿Cómo es esto? El servicio implica ayudar, servir, atender a los demás. La esposa debe atender a su esposo y la esposa debe servir siempre a su familia. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de servir. Y sabe que ese también es un lenguaje del amor, el servir, el ayudar. Yo les digo a ustedes, están ayudando a sus hijos, están ayudando a sus papás, están ayudando a sus suegros, están ayudando al esposo o a la esposa en las tareas diarias. Y sabe que ese es un lenguaje del amor, el servir, el ayudar, el levantarse. Yo muchas veces veo mi esposa y le ayudo a lavar la loza, le ayudo a hacer quehaceres, le ayudo con algo y ella lo ve hermoso y dice, ay, gracias. Y bueno, no les puedo contar más, pero es una gran bendición. Otro lenguaje del amor es el tiempo. Ustedes han escuchado muchas veces cuando la esposa o los hijos reclaman, es que usted no me da tiempo, es que usted a toda hora pegado del computador o en el trabajo o del televisor, usted toda hora trabaja y trabaja y no me da tiempo. Sabe que el tercer lenguaje del amor es el tiempo. ¿Qué es eso? Es apartar tiempo exclusivo, dedicado, oiga bien, al esposo, a la esposa, a los hijos. Eso implica prestar atención, escuchar, compartir, resolver. ¿Cuánta gente en nuestra familia hoy necesita tiempo? Necesita que lo escuchen. Muchas veces nosotros queremos darles la solución, pero ¿cuántas veces solamente necesitan es que los escuchemos y ya? Y mire que ahí nosotros tenemos que entender lo que es eso. Una de las grandes excusas de esta época, aunque hoy estamos en cuarentena, el aislamiento, es no tengo tiempo. Es también mucho escucha uno decir, ¿y a qué horas? Tengo mucho que hacer. Entonces ahí es donde se va enfriando, porque no hay tiempo. Y es un lenguaje, no podemos perder ese tiempo de escuchar, de dedicar a escuchar, a resolver, a prestar atención a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y es bien importante dar tiempo. Muchas veces damos tiempo a otras cosas más que a nuestra familia. Y cuántas veces hoy muchos están arrepentidos y dicen, Dios mío, le di tiempo a todo menos a lo que debía darle tiempo. Entonces aprovechemos hoy. Y el cuarto lenguaje que nos recomienda este hombre en este libro es el tacto. ¿Y qué es eso? Fuimos creados con la necesidad de recibir manifestaciones de afecto, demostrar que nos necesitamos y amarnos cuando nos tocamos la mano, nos abrazamos, nos besamos, nos acariciamos o tenemos intimidad. Estas acciones afirman,
protege no solamente a la pareja, también a los hijos. O sea, un abrazo, una caricia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y por eso es que hoy tenemos que aprender el lenguaje del amor. Mire, tenemos que aprenderlo, tenemos que aprender a abrazar. Bueno, ahora por todo, pero hay en familia. Abrace a su esposa. Yo siempre que me voy de mi casa, que salgo a trabajar, yo no me despido de mis hijos ni de mi esposa. Oiga, chao, hasta luego. No, yo voy y los abrazo, yo voy y los beso, los acaricio, les doy un abrazo fuerte. ¿Sabe por qué? Porque una vez un amigo pastor me dijo esto, me dijo: Jorge Andrés, usted cada vez que sale de su casa se despide de su familia como si fuera la última vez que los fuera a ver o que lo fueran a ver. Y yo le dije: no, pues me despido normal como todo el mundo, nos vemos más tarde o por la noche vuelvo o en un ratico o cuando llegue lo llamo. Y me dijo: y si fuera la última vez que usted los fuera a ver, ¿cómo se despediría de ellos? Y yo le dije: wow, pues no, los apretaría, los abrazaría, les diría cuánto los amo, les diría cuánto los admiro, los abrazaría, y dijo: ¿y por qué no lo hace? ¿Qué tal que sea la última vez que usted los vea? Y entonces ese consejo lo recibí y lo guardé. Y entonces hoy, siempre antes de irme de mi casa, beso a mi esposa, le doy un abrazo, beso a mis hijos, los abrazo, les digo: cuídense, cuiden a su mamá, cuide a su hermana, le digo a mi hijo, y los abrazo y los bendigo. No me voy nunca sin despedirme de ellos, porque qué tal que sea la última vez, Dios no lo quiera, que los vea y después me quede a mí el remordimiento: no los abracé, no los besé. Entonces un lenguaje del amor es el tacto, y ese es bien interesante. Entonces, aprendamos, dele un abrazo a su hijo. Papás muchas veces no fueron abrazados y les cuesta abrazar a los hijos. ¿Cuántos hoy anhelarían abrazarlo y no pueden abrazarlo? Entonces, abracemos, acariciemos. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué hermoso! Entonces, el quinto lenguaje del amor que recomienda este escritor es las palabras. ¿Y cuáles son las palabras? Entonces, las palabras pueden maldecir o pueden bendecir, afirmar o herir. Nuestra boca bendecirá a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia. La cortejará, la embellecerá, la motivará, la sanará. Oiga, las palabras. ¿Y cuántas veces hay gente que ni siquiera una palabrita? Muchas veces por la mañana cuando se levanta, ni un buenos días, ni cómo estás de linda, ni cómo estás de lindo, nada. Entonces las palabras nos levantan, nos afirman, las palabras, y ese es otro lenguaje del amor. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que en nuestra familia hay de todo tipo de personas, y en esto es algo bien interesante. Yo no sé si usted sabe qué temperamento tiene su familia, porque todos no somos lo mismo. O sea, a algunos no les gusta que los toquen. Ay, a mí no me toquen, ni me abracen, ni nada, bobadas. Pero le gusta que le den detallitos. A otros no les parece mucho los detallitos, pero les gusta las palabras. Y le dice: ole, este no me dice nada. Por eso es que yo no sé si algunos de ustedes han vivido esta experiencia de que hay veces la esposa o el hijo le dice al papá o viceversa, y dice: ole, usted ya no me quiere. Usted ya no me quiere. Y entonces el esposo viene y dice: ¿cómo que no la quiero? Y no le traje flores, no le di esto, no le di aquello. Bueno, no le traje regalos. Y la esposa contesta y dice: pero es que no me lo dices. Y uno dice: ¿cómo? Si le estoy mostrando el amor con cosas. Y mire que ahí es donde nos damos cuenta de que muchas veces no son con regalos, es con palabras. Entonces usted ya descifró a su familia, porque acuérdese que no todos son iguales, no todos. Hay quienes son de tacto, hay quienes quieren que los abracen, que los apachuchen, que los acaricien. A otros no les gusta tanta melosería, a otros les gusta más bien es que les den palabras, a otros más bien es que sirvan. Entonces descubra a su familia para que aprendamos a amarlos. Y entonces ahí es donde hay algo que nosotros tenemos que descubrir, y quiero, porque ya me quedan unos minuticos para terminar, tenemos que descubrir
¿qué temperamentos tiene nuestra familia? Y quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted sabe de qué temperamento es su esposa? Y yo no estoy hablando si es brava o no es brava, no. El temperamento, de los 4 temperamentos que existen. ¿Usted sabe que sus hijos qué temperamentos tienen? Mire, yo tengo 2 hijos. Una niña de 15 años para 16 y uno de 11 que va a cumplir 12. Y aunque los 2 nacieron del mismo vientre, el mismo papá, comen lo mismo, viven en la misma casa, se bañan con la misma agua, pero son tan diferentes el uno al otro. Son distintos, hasta el uno es más oscurito y el otro es más blanquito, porque mi hija es más oscurita y de color canelita y mi hijo es más blanco. Es chistoso que son del mismo papá, de la misma mamá, comen lo mismo, pero son tan diferentes. Y yo sé que a usted le pasa igual, que tiene sus hijos y son tan diferentes. El uno es loco, alborotado, risueño, el alma de la fiesta, y el otro es como el callado ahí, el del rinconcito. Algunos dicen el amargado, pero no es amargado, es que tiene un temperamento diferente. Entonces, ya descubrió usted, para amar a su familia, qué temperamento hay en su casa. Entonces se los voy a decir rápidamente y tome apunte o vuelva y escuche el mensaje. ¿Cuáles son los 4 temperamentos que tenemos que identificarlos, conocerlos bien para así amar a nuestra familia y saber cómo amarlos? Atención. Entonces el primer temperamento es el sanguíneo. Anote, ¿quién es el sanguíneo? En la Biblia, el sanguíneo se conoce al apóstol Pedro. ¿Y qué es el sanguíneo? Escuchen para los que no tienen definido bien ese temperamento. Y usted va a decir, Julano. Entonces, el sanguíneo es el chistoso, el expresivo, el extrovertido, el que domina las conversaciones, el amigable, el talentoso, el que disfruta la vida, tiene nuevos proyectos, es optimista, tiene un corazón tierno, compasivo, llora con los que lloran. O sea, el sanguíneo es esa persona expresiva, extrovertida, en otras palabras, ese loco, el alma de la fiesta. Sin embargo, al sanguíneo le falta disciplina, o sea, es muy alegre, pero indisciplinado. Es desordenado, o sea, deja los zapatos por ahí tirados. Es inestable emocionalmente, ególatra, que le gusta que a toda hora le estén resaltando sus cosas. Exagerado como él solo, exagera. E inseguro, se atemoriza si siente rechazo o desaprobación. Ese es el sanguíneo. Yo no sé si usted ya dice Julanito, Pedrito, Lucrecia, y no es para comparar ni para condenar, es para saber cómo y entender qué tipo de temperamento hay en nuestra familia y así saberla amar. El otro temperamento es el melancólico. ¿Y cuál es el melancólico? El melancólico es inteligente, es artista, tiene talentos para la música y deportivos. Es ese que es futbolista, ese que tiene ese talento para música. Son perfeccionistas, detallistas, propensos a la reflexión, son reservados y casi no expresan sus ideas u opiniones. Ese es el melancólico. Pero son pesimistas, tienden a ser negativos, son críticos y censuran, son susceptibles, no están satisfechos, son rígidos. El cambio los desorienta. A un melancólico no le cambie los planes porque lo desorientó, lo sacó de ahí. Y por eso es que hay gente que dice, usted tan cuadriculado, qué pereza con usted, a toda hora usted, todo es un problema. Y entonces, ¿qué hacemos? No se enoje, descubra y diga, es que este es un melancólico, que cuando se le cambia los planes se enoja. Y no se enoja porque sea malo ni porque lo odie, es porque sencillo, es melancólico. Entonces, es rígido, cuando le cambian los planes se molesta, ¿sí? No está satisfecho, el cambio lo desorienta, pasa de alegría a la depresión rápido. Por eso es que uno dice, se bipolarizó, mira, estaba alegre y ahora está bravo. ¿Pero por qué? Porque es melancólico. No sé si en su familia hay alguno así, con el que usted vive, y conózcalo para que sepa cómo amarlo. Ahora sigue el colérico.
¿Y quién es el colérico? En la Biblia se conoce al apóstol Pablo. Entonces, ¿el colérico quiénes son? Los coléricos son líderes, autodisciplinados, son proactivos, son prácticos. Siguen con la persona o sin ella. Son de ese tipo de personas que dicen, me voy, lo abandono. Dicen, no importa, yo sigo adelante. Yo empecé este proyecto, con usted o sin usted lo acabo. Ese es un colérico. Son optimistas. Si hay una aventura, dejan la situación segura porque les gusta eso. Pero sin embargo, su practicidad hace que a veces su lengua sea un arma destructiva por lo prácticos que son. Son hostiles, raramente lloran por su rigidez emocional y son difíciles de complacer. Y el último es el flemático. ¿Y quiénes son los flemáticos? Los flemáticos son esas personas tranquilas, ese que le dicen mi rinco, ese que ahí como que usted dice, este es Dios me lleve y Dios me traiga ahí. Ese es un flemático. Ese es una persona serena, tiene buen humor, sin hacer quedar mal a los demás, son fieles amigos, disfrutan. Su liderazgo no es reconocido, o sea, bajan bajo perfil. Sus trabajos son minuciosos y eficaces, o sea, son ordenados, están ahí. No son ambiciosos, no sufren, se aíslan de los problemas. Ese que ve problemas en la familia y más bien se hace a un ladito, más bien va y se acuesta. Sin embargo, son temerosos y ansiosos por naturaleza. Nunca gritarán ni discutirán, pero tampoco se moverán, no se enfrentarán abiertamente, porque son tercos como ellos solos. Porque eso sí, el flemático es terco, y perdóneme la expresión, terco como una mula. Y es ahí. Entonces, mire, y con esto que les estoy tratando de decir, ¿cuál es mi punto? Que en su familia y en la mía hay de todo esto. Hay todo. Ya descubrió quién es. Ya descubrió. Y saben una cosa, para que terminemos, muchas veces hay personas que comparten dos temperamentos. Hay algunos que pueden ser sanguíneos coléricos o pueden ser melancólicos flemáticos y pueden compartir de los dos. Por eso quiero decirles que para aprender a amar a nuestra familia, que es el mandamiento que sustenta, tenemos que conocer qué tipo de temperamento hay y así saber cómo amar. Esposos, descubran qué temperamento tiene su esposa para que sepan qué lenguaje de amor usar con ella, si del tacto, si las palabras o los detallitos o el servicio. ¿Qué la enamora? ¿Qué lo enamora? Lo mismo con los hijos, lo mismo con la suegra, lo mismo con los suegros. Descubramos todo cómo es el lenguaje del amor y les voy a decir que vamos a tener la mejor familia o el mejor tiempo y nos vamos a amar de una manera bella, que la gente va a decir, yo quiero una familia así, yo quiero unos hijos así, yo quiero amar a mi esposa así. ¿Y sabe por qué? Porque aprendimos a leer, a descubrir cómo amarlos, porque acuérdese que el amor es maravilloso, porque Dios es amor. Entonces yo quiero que oremos y quiero que le demos gracias a Dios. Espero que este mensaje le sirva. Ya yo lo di, usted toma la decisión si lo pone en práctica o sencillamente lo desecha. Cada cual ya toma la decisión que quiera hacerlo, pero como pastor y como consejero y como ayuda y como estimulador de vidas te doy todo el consejo para que tengamos una buena familia y podamos amarnos los unos a los otros. Entonces vamos a orar.